La genética carga el arma, su personalidad y psicología apuntan, y las experiencias disparan. Hola, soy América y te voy a hablar de un tema que recientemente ha sido recordado. 20 de diciembre de 1968 surge un nuevo criminal que por medio de sus cartas se conoce como el asesino del Zodiaco. 8 de agosto de 1968, un grupo de personas se dirigen a una propiedad que por órdenes de Charles Manson asesinan brutalmente a 5 personas. Un sujeto que ha realizado 2 o más asesinatos en un tiempo prolongado se considera como un serial killer o asesino serial en español. Se considera que entre cada asesinato o aniquilación hay un periodo de enfriamiento, que así se le conoce cuando la persona vuelve a su vida cotidiana. Para comenzar, quiero enfocarme en los factores que conlleva el desarrollo de este tipo de personas. Yo los dividí en externos e internos. Voy a empezar con los internos, que son los más importantes y los que primero están siempre porque se involucra en la genética, es decir, es lo que ya, cómo la persona nace. Se considera que el 50% de nosotros está constituido por la genética. Podemos heredar conductas y rasgos y hasta trastornos mentales de nuestra familia. Antes de continuar, quiero aclarar que la psicopatía y sociopatía, que son trastornos antisociales de la personalidad, es común que se igualen con asesinos seriales. Y esto está muy mal porque hay personas psicópatas y sociópatas que son más fáciles de encontrar en la sociedad que un asesino serial, pero no todos se convierten en este tipo de monstruos. Es decir, no ha llegado a ese nivel de dañar o perjudicar o provocar la muerte de alguien. Son trastornos, como dije, de la antisocial de la personalidad, que tienen similitudes y diferencias muy notorias, así que con esto se duda si deberían diferenciar o hablar como si fuera uno mismo. Como por ejemplo, los psicópatas son personas más perfeccionistas con lo que hacen en sus siguientes movimientos, mientras que los sociópatas son personas que en el momento pueden reaccionar, es decir, son mucho más fáciles de provocar y que reaccionen en ese momento compulsivamente. Ambos se conocen como personas que no sienten nada y no tienen remordimiento de sus acciones, es decir, sin su integridad o bienestar personal no se involucra el de los demás, simplemente ignoran la parte de empatía, es decir, tienen falta de empatía. Hay una minoría, aunque es imposible de creer, pero muchos de estos no se convierten en asesinos seriales. Y como dije, son porque no tienen esos impulsos o fantasías que mezclados con estos trastornos provocan que una persona satisface sus más oscuros deseos en la violencia. Con esto de la genética quiero llegar al punto científico que han habido varias investigaciones por parte de expertos forenses de la psicología y criminología que han analizado cerebros de diferentes personas, tanto ciudadanos estables y de ciudadanos que han hecho cosas muy crueles en su vida. Y en sí, a simple vista no se ha encontrado ninguna diferencia, pero si se analiza la parte más baja del cerebro, en el caso de las personas que han tenido este tipo de trastornos mentales, la parte que les comento está más reducida y tal vez podría explicar por qué la falta de empatía en este tipo de personas. En las estructuras y funciones sí hay mucha más evidencia sobre eso. Hay funciones que actúan diferente o simplemente hay partes que están desactivadas entre ellas. Esto podría decir que por eso hay como un revuelto o no se interactúa bien las emociones que se reciben en el momento.
La agresividad es una forma de que nuestro sistema biológico nos defiende en situaciones que nos ponen incómodos y en un nivel alto de miedo. Y la violencia es un nivel más alto de agresividad. Entonces es muy común que en un momento rápido de impulsos reaccionemos de esta forma. Entonces en el caso de los asesinos seriales, este tipo de trastornos mezclados con sus impulsos los llevan a cometer actos bastante crueles e inimaginables. Y esto conlleva con los factores externos, que es lo que ya empieza a vivir la persona en su infancia comúnmente. Es mucho más importante esta etapa porque es muy importante considerar que lo que ocurra aquí se llevará para toda la vida, es decir, marcará la persona totalmente. Entonces, en sí, es responsabilidad de los padres estar muy al pendientes de esta etapa muy importante. Hay estudios por agentes del FBI que han analizado diferentes asesinos seriales y han encontrado que han tenido ausencia de las dos partes, tanto paternas y maternas. No han tenido una relación tan íntima o tan cercana con sus familiares y eso provoca en la infancia que la persona a una temprana edad no aprenda a socializar y a afrontar problemas. Así que estos dos factores se llevan de la mano y trabajan en equipo para desarrollar inseguridades, traumas y depresión en cualquiera de nosotros. Ahora quiero enfocarme en signos o en cosas que se presentan en la infancia y que son de alerta para atenderlo lo más pronto posible. Se conocen como conjunto o triada de McDonald y son tres. El primero, que es como que algo muy más común de que ocurra, es cuando los niños se orinan, y es preocupante cuando llegan a la edad en que se considera que sería más controlable, así que hay que acudir y ayudar en ese caso. También, por ejemplo, está el maltrato animal, que las entrevistas que hay en muchos asesinos seriales, se ha habido que en su infancia se han desquitado con animales comúnmente más grandes, es decir, con perros o con gatos. Los asesinan, experimentan con sus restos y hay unos cuantos, o la mayoría, que todavía los restos los guardan como trofeo. El otro conjunto es sobre incendiar cosas, es decir, experimentar esa sensación de quemar, destrucción, venganza. Comúnmente es quemar cosas con fuego y es una experiencia de poder que los hace sentir cuando están pequeños. Hay otros más, pero ya se involucran como en la forma de vida o estilo de vida que se han sometido o han vivido a este tipo de personas, como por ejemplo estar expuestos a la pornografía, sexo a una temprana edad es algo preocupante, porque con esto parto de que en una infancia muy temprana, a edad muy temprana, la falta de cariño que hay entre la familia, más este tipo de hábitos, llevan en conjunto a que la persona se aísle en sus propios pensamientos y de ahí nazcan llamadas fantasías, que son como actos o pensamientos que poco a poco se van relacionando con la violencia, como por ejemplo algún crimen primero y algo así. O sea, mientras la persona va creciendo, ese tipo de pensamientos se van siendo más profundos y oscuros, hasta el momento en que llega la adolescencia, que es cuando más inseguridad hay en nosotros.
y todavía mezclado con esto es un poco más difícil parar este tipo de momentos. Ya después llega un momento entre la adolescencia y la adultez comúnmente que en vez de ser fantasía ya las personas pasan al ensayo, es decir, a primeros intentos de poder realizar y cometer esas fantasías como acoso, secuestros, primer asesinato, y ya cuando llegan al siguiente paso de ir del ensayo a cometer su primer asesinato es cuando ya es imposible parar a la persona. Es decir, hay muchos factores en ese momento que se mezclan para que una persona sea capaz de dañar a otras. Por ejemplo, ha habido en varios casos como pérdida de familia, pérdida de conexión con personas cercanas que han provocado que este tipo de sujetos cometan su primer asesinato. Esto ya para saber por qué la persona llegó a hacer esto, hay que analizarlo a detalle, tanto la vida personal como la genética. Y con esto llevo a la vida cotidiana de un asesino serial. Es muy común ver en películas, programas, documentales, que los asesinos seriales se camuflan como personas que se pueden adaptar fácilmente a la sociedad. Es decir, tienen trabajos normales, familia, amigos, rodeados de personas por su carisma y la confianza que ejercen con los demás, pero eso es como un simple disfraz para ocultar sus verdaderos interiores. O sea, se organizan momentos en que están como una persona normal y momentos en que pueden satisfacer sus más oscuros deseos. Y entrándonos a eso, hacen actos diversos que les dan una gratificación psicológica solo por el simple hecho de cometerlos, no exactamente por el asesinato. Esto es lo que consternaba mucho al FBI, una ola de asesinatos de personas que no tenían nada que ver con los autores de todos los crímenes. Así que el FBI estaba muy confundida en la década de los 80s y 70s. Estas dos décadas fueron algo difíciles para el FBI porque era una nueva clasificación de crímenes. Así que pues como nuevo concepto tuvieron que hacer investigaciones, practicarlas hasta conseguir los resultados esperados. Hubo varios agentes que recibieron cursos o clases para, como por ejemplo la posición de un cuerpo, el estado en que se encontraba, la violencia que recibió, pero en sí estos clases o cursos no servían de mucho porque era como más teóricos que prácticos, es decir, eran agentes que podrían conocer estos conceptos principalmente, pero a la hora de actuar no había una gran falta de experiencia, así que esto llevaba a resultados muy inesperados, nada efectivo. Así que en un momento se le ocurrió empezar un programa de entrevistas a varios asesinos y criminales de ese entonces ya atrapados en cárceles para analizar sus historias y todo lo que se pueda sacar de ellos. Por ejemplo, el primero que se conoce que fue entrevistado fue Ed Kemper, más conocido como el asesino de colegiadas, y hubo muchos más que contaron su historia y lo que sentían al cometer sus actos. Eh, Volviendo a los actos, es algo muy fuerte, pero pueden practicar necrofilia, o sea, actos muy increíbles o muy horribles de escuchar, pero en sí les dan una gran satisfacción de alguna u otra forma a sus autores. Hay casos que, por ejemplo, los autores han decidido, como lo dije de maltrato animal, guardar alguna cierta parte del cuerpo
o alguna cierta práctica en los cadáveres por pura gratificación. Esto en sí se conoce como firma del asesino, aunque no todos lo tienen, es decir, hacer el mismo acto en todos los asesinatos, solo simplemente por el gran placer que les genera al realizarlo. En sí no es como solo para ejecutar el asesinato, sino para, pues en sí para sentir placer por eso. No todos los asesinos lo tienen. O sea, no todos los asesinos que se han conocido han hecho lo mismo en cada uno de sus ataques. Se considera que mientras más van avanzando en sus ataques, mientras su lista de víctimas va alargándose, van perfeccionando ese llamado modus operandi. Así que el FBI considera en ese caso que mientras un asesino continúe matando, será más difícil voluntariamente parar. Y sí, ha habido muchos casos. Se puede considerar varias cosas por la cual se podría explicar que surgieron este tipo de asesinos en esas 2 décadas. Hay que tomar en cuenta la parte histórica, como por ejemplo Estados Unidos había pasado 2 guerras mundiales y todavía en ese tiempo estaba continuando con la guerra de Vietnam, así que venían soldados, o sea, era de dos, los soldados morían durante la batalla o si no regresaban pero con traumas muy graves que ejercían con sus familiares, provocando ambientes inseguros e inadecuados en toda la familia. También otros factores pues ha sido como por ejemplo el uso fácil o rápido de conseguir armas. Es decir, esto ya podría decirse que conlleva en la forma de ser un asesino serial, o sea, era fácil en ese entonces ser un asesino serial por ya sea la falta de tecnología o por ejemplo el asesino serial llamado Ted Bundy al, era casi no detenido por un policía solo porque al enseñarles su notificación o más bien perdón, al enseñarles su credencial de identificación, como no tenía foto y como solo el policía que lo detuvo conocía el nombre, estaba a punto de dejarlo ir, solo que por el comportamiento del sujeto lo arrestó y fue cuando lo atrapó y después descubrió quién era. O por ejemplo Jeffrey Dahmer, que en aquel entonces su modus operandi era drogar a sus víctimas, así que conseguía sedantes en cualquier farmacia y como ese entonces no necesitaba receta médica, pues era fácil que se los dieran y que cometiera sus actos. Hay que tomar esos aspectos importantes de la época para considerar por qué era tan difícil para los agentes del FBI y policías locales atrapar este tipo de criminales. Y para regresar de nuevo con los factores que pudieron provocar esta ola de muertes, o más bien de aniquilaciones, también fue porque cuando se descubrían los actos de un criminal, era muy común que imágenes explícitas, información del caso fueran documentadas en noticias, pero de una forma en que posicionaban a los responsables como una forma atractiva hacia las personas, es decir, los ponían como héroes. Así que obviamente trajo muchos fans, o sea, cada, cada criminal tiene o tuvo como un grupo de fans que hasta lo apoyaron y trataron de justificar sus actos. Eso en sí, con la nueva serie que ha salido en Netflix, creo que ya saben a cuál me refiero. O sea, todavía se sigue realizando y eso en sí es muy malo porque en vez de aterrarnos que ese sujeto, ese tipo de persona estuvo libre en un tiempo e hizo mucho daño a varias personas, es decir, hay que tomar en cuenta el sufrimiento que están viviendo los familiares de las víctimas. Aún así tratamos de justificarlo y todavía lo romantizan.
Y eso yo lo considero que es muy malo. También está el caso de que mucha gente le reclamó a la policía que no hacían bien su trabajo, es decir, negligencia y discriminación. Es decir, pues era muy común en esa época si hablamos del siglo pasado, y más en los 70s y 80s que todavía había muchas diferencias sociales, lamentablemente. Y pues le daba más prioridad a otros. Volviendo con el ejemplo de Jeffrey Dahmer, él una vez iba a ser descubierto porque una de sus víctimas, que era menor de edad y de orígenes asiáticos, logró escapar de su departamento. Y cuando llegó al final del edificio, como era departamentos en renta, llegó al final y unas vecinas de descendencia afroamericana lograron verlo y llamaron a la policía, bomberos, pues a rescatarlo, ¿no? A ayudarlo. Así que cuando llegaron los policías y el sujeto que le había hecho eso también llegó a la escena, los policías le creyeron mucho más al asesino que a las personas que vieron todo. Así que simplemente los policías no hicieron tantas preguntas, tanto cuestionamiento al respecto, y hasta le ayudaron al asesino sin saber qué era, simplemente llevar a la víctima a la boca del lobo. Y eso es lo que ha sido muy reclamado actualmente también. Es decir, hay que ponernos a pensar que qué es lo que más descuida o qué es lo que más nos debería preocupar. Porque en sí la policía todavía hay casos de crímenes y que no, simplemente su trabajo lo han hecho muy mal y pues no se termina como muchos quisieran. Así que hay que como que pensar en decir qué nos debería preocupar más, en cómo hacer el trabajo o a quién, más bien a quién entregamos nuestro bienestar, a personas que no se preocupan por ello. Y pues es un tema muy largo y pues muy interesante porque se involucra con la criminología, forense, psicología, que en sí es muy importante y pues bastante interesante y extenso saber. Así que asesinos seriales, ya saben, es una clasificación a este tipo de personas que sin una razón aparente cometen asesinatos solo por satisfacción propia. Y pues hasta aquí el discurso. Espero que les haya gustado. Bye.